Cordial saludo a todos los que nos acompañan en este momento. Estamos en la Escuela del Resguardo Indígena La Gabriela en Neiva, Huila, Colombia. Una escuela que precisamente hace 9 años fue entregada por la doctora María Luisa Piraquive a esta comunidad y que desde su llegada ha significado desarrollo para los niños y niñas de este sector. El día de hoy queremos contarles que tenemos una agenda muy especial, una agenda que está cargada de sorpresas, de premios, pero ante todo de muchísima felicidad para los más pequeños. Por eso los invitamos a que nos acompañen a conocer más de esta hermosa actividad. El resguardo Tama Páez La Gabriela es una población conformada por los indígenas del pueblo Nasa en el área rural del municipio de Neiva en el departamento del Huila, organizados en cabildo, quienes actúan como máxima autoridad tradicional. Nosotros somos un resguardo tradicional ancestral del pueblo Tama. Actualmente hay 68 familias que ya vivimos dentro del resguardo. Una comunidad en la que los pequeños sufrían por no contar con escenarios dignos para acceder a su educación. La casa sede que se quemó allá antes, los niños hacían sus tareas en el piso porque no había escuela y así. El corazón dispuesto a ayudar de la doctora María Luisa Piraquive permitió que a esta comunidad tan afectada llegara una importante solución con la construcción de una sede educativa digna y de condiciones óptimas, la cual cambió la vida de estos pequeños. La fundación ha sido la única. Nosotros aquí no contamos con recursos del ente municipal ni departamental, mucho menos nacional. Aquí el único ente ha sido la fundación, que es la que ha estado atenta a todo este tipo de necesidades tan sentidas que hemos tenido en nuestra comunidad indígena. Como muchos niños de nuestro país, los pequeños del resguardo indígena La Gabriela también vivieron situaciones complejas en medio de la pandemia, tal vez en condiciones de mayor dificultad. Pues hemos tenido una gran dificultad porque pues ya no es igual, intentamos de varias maneras, pues lo último decidimos trabajar con guías a través de la casa. Y pues hay un día que tiene que hacer tarea, otro día también. O sea, hoy es lunes, hoy tengo que hacer la tarea de matemáticas. Y después pasa el martes y tengo que hacer la tarea de castellano. Primero que todo a nosotros como familia nos afectó la pandemia porque ella iba a estudiar a la escuela y de ese tiempo para acá ya es por medio de guías, entonces ya a mi hija me hacía como que eso no es igual como ella estar estudiando en la escuela. Primero pues ordenaron que trabajaban por virtual, pero los niños no contaban con herramientas de celular ni computadora en casa, pues igual tampoco había servicio de internet en la comunidad. Fue así como la Fundación Internacional María Luisa de Moreno llegó a sorprender a los niños de esta escuela y sus familias, entregando a todos los estudiantes dispositivos electrónicos, 22 tablets y 3 computadores para su desarrollo educativo gracias a la campaña Ayudas que Conectan, liderada por la doctora María Luisa Piraquive. Hoy es un día muy especial porque es por ustedes, queridos niños, que junto con todos los donantes, la doctora María Luisa Piraquive y nuestros voluntarios hemos preparado con mucho amor este hermoso momento. La Fundación siempre en pro de la educación y pensando en cada uno de ustedes, niños. Hoy quiero entregarles una hermosa sorpresa. ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Ya saben qué es? ¡No! ¿Se imaginan? ¡No! Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pueden abrir su regalo. A ver, ¿cómo les toman el regalo? Despacio, rumbo a la bolsa, no pasa nada, Yo pensaba que era una Barbie, pero no, apenas vi la marca, entonces yo dije, oh, un computador y me dio mucha felicidad, porque no había esperado un regalo así tan bonito. Pues mi mamá de la felicidad se puso a llorar, entonces pues a mí también la llegué y la abracé de la felicidad. Me siento feliz, contenta por este detalle tan hermoso que nos hizo la Fundación, la doctora María Luisa Moreno. Créame que para mí fue una bendición de Dios. Me puse muy contenta porque la verdad nosotros no hemos
de bajos recursos y no le podíamos dar lo que la niña quería. Entonces le doy gracias a Dios hoy en día a ustedes y a la doctora María Luisa de Moreno y a todos los que están con ellos allá. Pues me sentí muy emocionada porque iba a abrir el regalo cuando miré la tablet, se la mostré a mi mamá y casi lloró la felicidad. Pues me siento muy contenta, feliz porque la doctora María Luisa es muy buena y gracias a ella obtenemos todas las cosas que ella nos manda. Bueno, fue una sorpresa de mucha alegría, felicidad, muy emotivos. Los niños no esperaban este detalle tan especial, tan significativo para ellos, porque durante todo ese tiempo los niños han estado estudiando o recibiendo sus talleres en sus casas. Aquí en el resguardo los niños no tienen internet, entonces ha sido por WhatsApp, los papás han visto un poco afectados también porque pues ellos no cuentan con los datos, con el recurso económico suficiente. Esta herramienta tecnológica va a ser de gran utilidad, de mucho beneficio, porque aparte de recibirla totalmente nueva, también viene con los programas de estudio para ellos. De igual forma, los niños recibieron regalos con juguetes y sus padres completos mercados con alimentos de primera necesidad. Que muchas gracias por los regalos y por el esfuerzo que está haciendo por nosotros. Sentí una felicidad, gran gozo. Gracias a la doctora María Luisa por entregar la bicicleta, por la fundación y por los regalos que nos ha entregado el día de hoy. Le doy muchísimas gracias y un abrazo y un beso a la doctora María Luisa Moreno. Agradecerles también a los donantes de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y a todos nuestros voluntarios que fueron parte fundamental de este proceso e invitarlos a que sigan las redes sociales de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Reportó Carlos Umaña desde el Resguardo Indígena La Gabriela, el Neiva, Huila, Colombia. fundacionmarialuisa.org